Bienvenidos al octavo episodio de ¿Y ahora qué? Hoy tenemos el placer de presentaros a Pablo Soto, director de IA e Innovación en Vodafone. ¿Y ahora qué? Un podcast original de Víctor Peris. Pablo, normalmente, si te atreves, dejamos que la IA os presente, así que si le puedes preguntar a la IA lo que sabe de ti y nos lo cuentas, a ver qué sabe. Sí, no sabe mucho, ya te lo avanzo. Le he puesto ¿qué sabes de Pablo Soto de Vodafone? ¿Vale? Soy yo. Y me pone que esto es lo que ha averiguado sobre Pablo Soto ligado a Vodafone en España. Dice, ¿quién es y qué hace? Director de Inteligencia Artificial e Innovación en Vodafone Business, 15 años de experiencia en el sector tecnológico, trayectoria por roles comercial de grandes cuentas, marketing estratégico, innovación, hiperautomatización de procesos, inteligencia artificial aplicada al puesto de trabajo, mejora la experiencia del cliente. Casi parece mi LinkedIn. Sí, seguro que lo he cogido de LinkedIn. No, de hecho la fuente que me pone es Vodafone España directamente, o sea que seguro que lo he encontrado en la web. Y después actividades recientes, pone en su rol, destaca la promoción de la IA como herramienta para empresas de todos los tamaños, más allá de los usos curiosos o de la moda. Esto no sé dónde, también lo saca de Vodafone, pero bueno. Ha participado como Innovation Manager en el sector turístico y después hay entrevistas a Pablo Soto donde se busca acercar la tecnología a casos. No ha mentido, ¿no? No ha mentido. No ha mentido. Pero también es verdad que no te ha sacado nada personal, ¿eh? No ha sacado que eres deportista, que te mola cuidarte, todo eso no. No, eso no lo saca y el truco es que aunque tengo una cuenta personal de ChatGPT, al final una de las cosas que también recomendamos a nuestros clientes es que a nivel empresarial deben de decidir con qué herramienta quieren trabajar, porque al final todos lo estamos usando, ¿no? Entonces nosotros en nuestro caso trabajamos con el paquete ofimático de Office 365 que tiene el añadido de Copilot, que al final es ChatGPT, entonces nosotros y Pablo Soto cuando sube cosas a modelos de IA generativa lo hace sin que esas cosas que yo subo alimenten al modelo público, porque están dentro de nuestro tenant y haciendo compliance con privacidad. Lo cual está muy bien, porque yo de mí sabe más que mi mujer. Es increíble. ¿Quién no conoce Vodafone? Es esa pequeña empresa que casi nadie conocemos, que, bueno, que nos trae internet a nuestras vidas, que nos deja llamar por teléfono a nuestra abuela, a nuestra madre. Bueno, una empresa que realmente fue de las iniciales que empezó la revolución móvil en España. Tiene más de 13 millones de usuarios. Pablo trabaja en la vertiente de business, si no estoy equivocado, y sobre todo en la parte de IA e innovación. Muchas gracias por invitarme hoy. Lo has dicho perfecto lo que hacemos y lo que hago yo en concreto, que es trabajar más en la parte de pequeña y mediana empresa, grandes corporaciones y administración pública. Y bueno, a lo largo de esta mañana que vamos a compartir, seguro que te voy contando más cositas de lo que hago y lo que hacemos. Y bueno, ¿cómo ha sido a nivel ya más personal? ¿Cómo has llegado a este puesto? Es un puesto un poco, no todas las empresas lo tienen, ¿no? No, lo cierto es que en mi casa, en Vodafone, es un puesto de reciente creación. Yo me incorporo a la casa en febrero de este año, con un poco de trampa, porque realmente es mi segunda etapa en Vodafone. Yo entré cuando tenía 29 años, ya hace bastante tiempo, en un programa de captación de talento joven y pasé 9 años en la compañía. Luego me fui a hacer un Erasmus a Mallorca, fui director de innovación del Grupo Barceló y ahora he vuelto en febrero como director de IA e Innovación a la parte de Vodafone Business. Y el camino es básicamente, pues, sobre todo en esta parte de la IA y sobre todo con la vertiente de la generativa, muy autodidacta, mucho vídeo de YouTube, mucho ver a influencia, a dedicar mucho tiempo a investigar y ser curioso, ¿no? O sea, lo maravilloso de todo esto es que antes para trabajar en IA, ya cuando trabajas con la parte más clásica, digamos, Machine Learning, Deep Learning, o eras matemático, o eras estadístico, o estabas fuera, y ahora lo realmente increíble es que prácticamente cualquiera puede hablar con las máquinas y hacer cosas súper chulas, ¿no? Entonces, el camino ha sido un poco eso, siempre estar muy cerca de la tecnología, muy cerca del cliente, oídos bien abiertos y ser curioso. Y luego hay una cosa muy importante en tu perfil, que como tú dices, tiene mucha parte de negocio y conocimiento del área comercial, ventas, marketing. Yo creo que eso te hace ser un perfil muy completo para ayudar, tanto internamente en Vodafone como a clientes terceros, a poder implementar la IA de manera más transversal, ¿no? Que no eres una persona que solo sabe de código y solo sabe de técnico. Yo muchas veces, para simplificarlo, lo que le digo a mis amigos o a mis familiares es que yo soy traductor, ¿no? Entonces, ¿qué significa que yo sea traductor? Con el background que tengo de comercial, desarrollo de negocio, marketing,
he aprendido a entender las necesidades de negocios, pero de muy diferentes industrias. Yo puedo hablar con un retailer, puedo hablar con un fabricante, puedo hablar con alguien que esté en la logística y más o menos entiendo cuáles son las necesidades de su negocio. Y como he trabajado siempre en empresa tecnológica, también entiendo a alto nivel, incluso a bajo nivel, la tecnología. Entonces, mi papel es como una especie de bisagra, ¿no? Soy capaz de entender al nivel C en la necesidad de negocio y luego explicársela a mi equipo para que trabaje en la solución técnica, pero también soy capaz de entender las limitaciones tecnológicas que me traslada mi equipo y trasladárselas a los CEOs para las gestiones de expectativas. Entonces, normalmente suelo decir que director de innovación e inteligencia artificial también es traductor. Muy bien. Y claro, vosotros estáis en un sector que es bastante tecnológico, telecomunicaciones. ¿Cómo ves que está implementándose, ya no solo en Vodafone, sino en general en el sector, la IA en vuestro día a día? A ver, yo creo que la parte de los copilotos está ya bastante extendida, porque al final casi todas las compañías o trabajan con la parte de Office 365 y ahí tienes embebido Copilot, que al final es OpenAI, ChatGPT, o si trabajas con Google llevas Gemini, con lo cual la parte de los copilotos yo creo que está relativamente extendida, sobre todo en la parte más alta de las corporaciones, ¿vale? En lo que viene siendo High Corporate, en la pyme quizá un poquito menos, porque por ahora si trabajas con Office, por ejemplo, pues tiene un coste adicional que cuesta a veces que esas empresas se decidan a utilizarlo. Poco a poco lo harán. Sí, porque has dicho la palabra clave, lo ven como coste y no como una inversión que es. pueden tener muchísimo retorno. De hecho, una de las cosas más importantes que hacemos desde mi equipo es la parte de formación y concienciación. Porque, claro, tú vas a una empresa relativamente pequeña o no tan pequeña, ¿no? Donde no hay un conocimiento profundo de cómo funcionan los modelos de lenguaje natural, como puede ser un ChatGPT de API pública, un Gemini cuando vas a la web gratuita, un DeepSeek, un Grok, lo que tú quieras. Y al final ellos no saben que cada vez que ellos hacen una consulta, esa consulta alimenta el modelo público, porque cuando un producto es gratuito, el producto eres tú. Entonces, es posible que estés subiendo, y no digo que lo estés haciendo a mala fe, sino que lo digo porque todo el mundo va súper apurado de agenda e intenta ser más eficiente, pues igual estás subiendo el típico PDF con las características de un producto para hacer un resumen rápido para enviárselo a un cliente y resulta que en ese PDF hay características que tu competencia no debería conocer. En el momento en el que yo subo ese PDF a un modelo de API pública, ese PDF es público, ¿no? Entonces, es mucho el trabajo que tenemos que hacer también de concienciación, de decirle a la gente, oye, que la gente lo está usando. Leí hace poco que en España ya hay 9 millones de usuarios de OpenAI. Gemini tiene 400 millones de usuarios y GPT ya está llegando a los 700. Entonces, es una tecnología que todos estamos utilizando como sociedad y todos los que estamos en la sociedad solemos trabajar, con lo cual, si vemos que nos funciona en casa, nos lo llevamos al trabajo porque nos agiliza mucho, pero estamos poniendo en riesgo el compliance de GDPR y la privacidad de los datos de nuestra compañía. Bueno, hubo un caso ahí muy sonado, ¿no? Que fue que Samsung subió todas las patentes, no sé si fue a ChatGPT, no recuerdo el modelo, pero bueno, se dio un buen lío de compliance ahí. Sí, o sea, el compliance ahí en todos los lados se cuecen habas. Yo también he escuchado cosas de personas que grababan las reuniones del comité de dirección con nota de audio de WhatsApp, luego la pasaban a GPT para hacer una transcripción y luego hacer un acta, pues ese acta de esa reunión de comité ejecutivo está en Internet, ¿no? Y luego, una cosa que me preocupa a mí mucho, que sale muchísimo en todas las charlas que doy y nosotros como pequeña empresa nos cuesta mucho garantizar, es justo lo que tú dices. Mucha gente nos dice, bueno, pero ¿y la privacidad de mis datos cuando yo hablo con los modelos? Obviamente ellos firman con sangre que si lo envías vía API no lo van a utilizar. ¿Cuál es el punto de vista vuestro y cómo os estáis protegiendo de ese posible riesgo de privacidad? A ver, nosotros cuando trabajamos tanto en interno para los proyectos de intraemprendimiento como con clientes corporativos o de administración pública, tenemos dos tipos de propuesta. O un modelo en nube con cualquiera de los 3 hiperescalares, me sirve Microsoft, me sirve Google, me sirve AWS. Porque tú piensas que con el contrato que tienes con ellos estás suficientemente protegido. Tú firmas con ellos directamente en ese contrato que tanto el modelo como el dato que subes al modelo no sale de un servidor europeo, con lo cual la garantía de compliance de GDPR la tienes, ¿vale? O sea, en ese sentido no tienes ningún tipo de problema. Y además la responsabilidad en caso de que en algún momento por algún volcado un dato o un modelo fuese a un servidor en Estados Unidos, la responsabilidad es del hiperescalar y debería responder el hiperescalar, nunca nosotros o nuestro cliente, con lo cual esa parte queda bastante bien atada. Y otra tendencia que está viniendo ahora
pero quizá más en sector crítico, como puede ser seguridad, sanidad, sector bancario, ¿vale? Ya es comprar tu propio Cloud AI, un hierro, ya sea me sirve de Dell, me sirve de Nvidia, y montas allí tus frameworks, te bajas un modelo de fuente abierta como puede ser Mistral, que además es europeo y con esto de la soberanía europea de la IA pues parece que está un poco de moda y lo puedes hacer ahí. Ventajas e inconvenientes de uno versus otro: cuando estás en la nube y estás haciendo tus primeros casos de uso, el coste es contenido, es muy escalable y es fácil de trabajar sobre la nube porque al final es activar o desactivar almacenamiento o procesado. Pero claro, llega un momento que si tienes un volumen muy grande de proyectos en nube, tu factura de OPEX empieza a ser ya un poco dolorosa. Entonces ahí es cuando te empiezas a plantear, oye, vamos a llevarlo aquí a un hierro que yo tenga en un CPD mío o de Vodafone en este caso, y aquí hago yo mis propios desarrollos. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que lo que solemos hacer es, como somos agnósticos a la nube y al modelo, casi todos los desarrollos que hacemos, salvo que sean muy específicos y ya tengan una parte profunda de Deep Learning o Machine Learning, son movibles. Con una pequeña capa de fine-tuning yo podría pasar un proyecto de Azure a Google y que en vez de estar funcionando con un modelo de OpenAI pase a funcionar con Gemini, para que nos entendamos. Sí, eso nos ha pasado a nosotros mucho, básicamente para que la audiencia nos entienda. Los modelos avanzan tan rápido que a veces eliges, digamos, unas características, ¿no? Como en el coche, oye, me pongo estas características, pero muy rápido se quedan obsoletas y tenemos que tener esa modularidad para poder cambiar y decir, oye, bueno, ahora el mejor es Grok, el mejor es Gemini, el mejor es OpenAI, pero bueno, van turnándose mucho. Sí, nosotros de hecho ahí lo que solemos recomendar es prudencia con el cambio. Siempre un poco por buenas prácticas entregamos lo que sería la producción, la preproducción y el staging, ¿no? Y la parte de staging se utiliza un poco como banco de pruebas, como sandbox, y ahí sí que miramos con diferentes modelos si realmente el cambio de modelo compensa para el porcentaje de mejora que te supone. Y muy importante también el coste, ¿no? Porque los costes están cayendo en picado. Si tú te mantienes en un modelo, digamos, un poco obsoleto, ya no solo es que sea menos potente, pero también muy costoso. A ver, lo bueno de trabajar con hiperescalar es que ese riesgo de quedarte estancado en un modelo obsoleto es mucho menor, porque ellos van actualizando. Ya compiten entre ellos. Ya compiten entre ellos y van actualizando preciario y van quitando los modelos antiguos y van sustituyéndolos por modelos nuevos que además tienen mejor rendimiento y menor coste normalmente, ¿no? Salvo que sea una release muy grande o un modelo muy específico, ¿no? Pero al final yo creo que la clave es entender en qué punto está Vodafone como organización o nuestros clientes corporativos como empresas y a partir de ahí pues intentar establecer un plan de qué podemos hacer, qué no podemos hacer y decidir si nos vamos a un modelo más nube porque estamos empezando o si ya tenemos una cantidad de proyectos que ya son complicados de gobernar en términos de costes y versionado en nube y me compensa bajarlos a un hierro. Claro, pero vosotros tenéis ahí una potencia de ser una multinacional, ¿no? Y sobre todo ya no solo en dinero, sino también en capacidades de gestión. Nosotros que lo vemos mucho en la pyme, obviamente ellos, esa opción de bajar al hierro, que al final no es un hierro barato, ¿eh? No, es un hierro muy caro. Una pasta. Es un hierro muy caro. Pues no sé, para que la audiencia lo sepa, yo creo que mínimo 30.000 euros, un servidor de lo más básico. Sí, pero para montar un proyecto con uno no te llega. Claro, entonces para muchas pymes es una cosa que... Igual necesitas 8, entonces te estás yendo a lo que tú dices, a la horquilla de 120, 150.000 euros solo en CAPEX de hierro. Claro. Luego aparte horas de desarrollo, refinado... Personal que tú lo tienes propio, pero mucha gente no lo tiene. Entonces eso queda un poco fuera del scope de la mayoría de las pymes y entonces nos vamos a que la única opción disponible es trabajar con empresas de reconocido prestigio, tener un contrato potente por ellos y trabajar con API, o sea, con llamadas, no con el chat, donde, como tú bien decías, si no tiene precio, el producto eres tú, ¿no? Eso es, tal cual. Y tenéis la parte, tú obviamente estás en la parte B2B, a clientes, sobre todo corporaciones y administración pública. ¿Tienes contacto también con lo que estáis haciendo o qué estáis haciendo en B2C para el usuario que llama? En B2C ahí tengo un homólogo. Ajá. Entonces lo conozco y hablamos, pero yo creo que debería de ser el que te diese más detalle porque al final la vorágine en la que estamos metidos los dos nos permite compartir prácticamente un café cada 2 meses. Entonces realmente, pero evidentemente tú cuando hablas de IA sabes perfectamente que los 3 pilares que ataca
son la comunicación diferente y personalizada con el cliente, la mejora de productividad y eficiencia de tus empleados y la optimización de procesos. Entonces ellos como unidad de negocio están atacando evidentemente a esos 3 pilares. Bueno, vamos un poco ya al grano. ¿Qué cosas estáis haciendo? ¿Qué proyectos, casos de uso, casos de éxito y casos de fracaso tenéis en Vodafone? A ver, casos de fracaso, yo siempre digo lo mismo. Si no fracasases haciendo IA o haciendo innovación, algo estás haciendo mal. No estás probando suficiente. No estás probando suficiente, es decir, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Si tienes que fallar, que sea rápido y que sea barato y que puedas pivotar. O sea, tú cuando tienes nosotros, y te lo cuento así un poco rápido, ¿no? Básicamente lo que utilizamos es metodología de innovación muy sencilla. Entonces, cuando vamos a lanzar un proyecto de inteligencia artificial, ya sea generativa o clásica, lo primero que hacemos es empezamos con la prueba de concepto, la famosa prueba de concepto. Nosotros ahí, ¿cómo la trabajamos? Atacamos modelos de API pública sin coste y lo hacemos con un set de datos anonimizado, ¿vale? Y aquí es donde lo que tú me comentabas antes, lo que hacemos es validamos con qué modelo sin entrenamiento ni tuneado obtengo mejores resultados para la tarea que yo estoy definiendo, ¿no? Aquí decido pues si me voy con un Grok, si me voy con un Claude, si me voy con un OpenAI, si me voy con un Gemini, lo que sea, ¿vale? O con un DeepSeek, que está disponible también en algunos de los hiperescalares. Una vez que yo sé con qué modelo voy, paso a la fase de MVP. Yo hasta aquí no he gastado dinero, he gastado recursos quizá, ¿no? Pues una fase de discovery, digamos, unos miles de euros, por decir algo, una cifra pequeña. Pasamos a la fase de producto mínimo viable. En la fase de producto mínimo viable, como ya sabemos con qué modelo vamos, ya sabemos en qué hiperescalar lo tengo disponible, si tengo que trabajar en Azure, si tengo que trabajar en Google, si tengo que trabajar en AWS. De manera y modo que monto una infraestructura mínima dentro de ese hiperescalar, escojo el modelo y aquí ya lo que hago es desanonimizo el set de datos porque aquí ya estoy seguro y ya tengo firmado que tanto los datos como los modelos están en el servidor europeo y hago compliance con GDPR, que lo voy a repetir mil veces. Para eso tienes que estar en Azure, en AWS o en Cloud. ¿No te vale atacar directamente la API, por ejemplo, de Google? Nosotros vamos directamente dentro de los servicios de inteligencia artificial corporativos que dan los 3 hiperescalares. O sea, estamos hablando de AI Foundry, estamos hablando de Google Vertex o en el caso de AWS, pues la parte de Bedrock, por ejemplo. Vale. Entonces, tú ahí aseguras ya compliance con GDPR, con lo cual, si es un proyecto propio de Vodafone, estamos tranquilos, si es un proyecto de un cliente tercero, estamos tranquilos también, lo tenemos firmado por contrato eso con el hiperescalar, todo correcto. Y aquí ya sí que nos cuesta un poquito más de dinero, porque estamos montando esa infraestructura, ya empezamos a hacer un poquito de fine-tuning y ya hay un poquito más de hora de desarrollo. Entonces imagínate que un caso de uso que nos piden un montón de veces nuestros clientes, pues temas de asistentes para fuerza de ventas, ¿no? Pues lo típico, tengo un portfolio de productos complejo, una cantidad de procesos relativamente compleja, pues montamos un RAG, ¿vale? O sea, al final le ponemos como a los caballos de carreras, ¿no? Un guía burros a la IA y le dices, tú no te puedes salir de esta colección de documentos, olvídate de lo que está puesto en internet, tú solo sabes de esto, te bajo la temperatura a cero, que es la creatividad que tiene el modelo, y si no sabes, dices que consulten con este email o con este teléfono, ¿vale? Entonces tú ahí tienes toda tu información de producto, imagínate que lo estemos haciendo con AI Foundry en Azure, pues tú tendrías una carpetita en un SharePoint donde subirías todos tus PDFs de productos actualizados y tendrías a la gente enfocado solamente en esos modelos. En esta fase de MVP, ¿qué es lo que hacemos? Primero, testamos que la gente funciona bien contra esos modelos, porque muchas veces son documentos complejos que requieren de una redacción un poco más estructurada. Bueno, eso nos ha pasado a nosotros un montón, ahora te cuento. Sí, toda la parte de chanquear la documentación es muy importante. Si no es lo mismo para un modelo que tú trabajes con una estructura clara de título, subtítulo, texto, que tú pongas un texto plano sin puntos, sin comas y un párrafo enorme, ¿no? Al final le resulta mucho más complicado encontrar información fiable, o sea, fiable no, correcta, ¿vale? Y ahí es donde viene el tema de las alucinaciones. Y si yo tuviese una fuerza de ventas de 100 comerciales, pues en esta fase de MVP lo que haría sería entregárselo a 10. ¿Por qué te cuento esto? Porque por un lado estoy validando que la tecnología que estoy utilizando es correcta y que el modelo entrega bien, pero también estoy haciendo los cálculos del coste recurrente que voy a tener, porque si yo tengo 10 comerciales y están utilizándolo de media 100 veces al día, resulta relativamente fácil extrapolarlo a 100 comerciales, porque no te olvides que cuando tú estás haciendo este tipo de proyectos en nube de hiperescalar, todas las consultas es consumo de tokens, con lo cual es un coste recurrente mensual que tienes en tu factura.
Que son centimillos, pero van sumando, Son sumando, centimillos, sumando, y pero al si final son es una muchos pasta. comerciales y muchas consultas, es dinero, ¿no? Entonces, en esta fase de MVP lo que hacemos es validamos la tecnología y validamos el business case. Evidentemente hacemos un business case en la prueba de concepto, pero hasta que no sabes cómo lo va a utilizar el usuario final, no puedes decir, vale, me pasé de frenada, fui demasiado prudente o me he quedado corto. Y aquí es donde realmente decimos, oye, ¿lo sacamos a producción o lo dejamos aquí? Piénsate que hasta aquí no me he gastado demasiado. Entonces aquí es donde tomamos la decisión y aquí es donde están la mayor parte de Y eso es más o menos igual el mismo modelo para vosotros que para quienes nosotros lo hacemos, o sea, realmente, y seguramente me lo preguntarás luego, pero ya te lo voy avanzando, o sea, cuando se genera el departamento, una parte muy importante de los recursos del departamento debían de ir dedicados a intraemprendimiento. De hecho, más parte debería dedicarse a intraemprendimiento que a labor, entre comillas, consultiva, comercial, venta de proyecto. Lo que pasa es que te das cuenta de que cuando estás montando esto con esta metodología, estás como descubriendo muchas llaves de cómo hacer un proyecto extremo a extremo de manera correcta. Es decir, cómo tengo que interactuar con mi departamento de sistemas para que estén tranquilos, cómo le explico a mi departamento de ciberseguridad que estoy haciendo compliance, cómo tengo contento a mi departamento legal diciéndole que los datos y que los modelos están en un servidor europeo. Incluso en proyectos que ataquen a la productividad de los empleados, cómo me acompaña recursos humanos a explicarle a una persona que dedicaba 4 horas diarias a una tarea de bajo valor que ahora tiene que hacer un reskilling para dedicar esas 4 horas a tareas de mayor valor, ¿no? O sea, cómo al final tú cuando montas un proyecto de IA no es solo el departamento de IA contra el mundo, sino que tienes a negocio, a recursos humanos, a sistemas, a ciber, a legal, mucha gente. Entonces, todo esto que aprendimos en proyectos que estábamos haciendo para nosotros, pues es como lo hemos llevado hacia el otro lado. Por tanto, a tu pregunta, sí, aplicamos la misma metodología tanto para el intraemprendimiento como para nuestros clientes. Dos cositas ahí que me han llamado la atención. Nosotros en nuestra experiencia también nos damos cuenta que una parte importante es la IA, pero otra parte muy importante son los datos, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a empresas donde no tienen los datos de una manera adecuada. O lo que comentabas tú, el RAG. El RAG no es más que puedas utilizar tus propios documentos como fuente de la IA, pero esos documentos, claro, si no están de una manera estructurada, si tienen, por ejemplo, muchas imágenes y tu modelo no las entiende, si tienen muchos gráficos y tu modelo no se entiende, todo eso hay que pasarlo, hacer un pretrabajo que lleva un montón, es un trabajazo de digamos, poner esos datos de manera que la IA se los coma a gusto, ¿no? Entonces es un detalle que también hemos coincidido. Y luego, en la segunda parte que me comentabas todo lo de las fases, para nosotros ha sido muy importante también justo tener puntos de salida, porque muchos de los proyectos que hemos hecho, o luego ha salido OpenAI o Google y directamente te han comido ese caso de uso, o ha cambiado el modelo y a lo mejor tenías todo centralizado en hacerlo de una manera con un modelo y esa estructura modular que también has comentado de poder cambiar, porque no es que el caso de uso haya desaparecido, solo que hay un modelo que lo puede hacer mucho mejor y si lo has enfocado todo, o sea que compartimos un montón en nuestro día a día de los casos de uso, también ha habido lo mismo. Y tercero, yo me estoy dando cuenta que tengo más problemas fuera de la tecnología que en la tecnología. Lo que decías tú, vamos a hablar con los departamentos, legal, no sé qué, no sé cuántos, y sobre todo, resistencia al cambio. Claro, esa persona que tú justo decías, ostras, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que si no hago esto me van a despedir. No, no, tienes que hacer un reskilling para hacer cosas de más valor, quítate esa tarea repetitiva que no aporta valor, pero eso parece mentira, pero nos está costando casi más esfuerzo que lo que es aplicar una tecnología. Es así, o sea, y es que al final es naturaleza humana, o sea, todos somos resistentes al cambio, ¿no? Y la gente tiene miedo a perder el puesto de trabajo y yo no me canso de decirlo, que sí que es cierto que 2 de cada 3 puestos de trabajo, sobre todo en Estados Unidos, Europa, digamos, en el mundo más occidental y desarrollado, van a verse afectados por la IA, pero eso no significa que la IA te vaya a sustituir a ti, sino que probablemente te va a sustituir un humano que utilice la IA de manera más eficiente de lo que tú lo haces. O sea, yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, la IA es algo que todos usamos, es algo que vamos a terminar usando muchísimo también en el puesto de trabajo, pero es que, no lo sé, simplemente utilizar la IA para hacer una mejor gestión de tu correo electrónico
ya te va a ahorrar tiempo de trabajo y todos tenemos la bandeja de entrada súper saturada, ¿no? Pues son cosas pequeñas, habrá gente que se quede más, esto es como cuando salió el Excel, ¿no? Habrá gente que sepa hacer la fórmula de la suma y poco más, y habrá gente que sepa hacer macros y se monte pues su pequeño sistema de agentes sencillitos, pues por ejemplo con Copilot Studio, que es muy de háztelo tú mismo, low code, arrastro, pego, pinto y coloreo, muy facilito y me hago mi pequeño agente, ¿no? Pues esto va a ser lo mismo, va a haber gente que lo abrace con más cariño y gente que lo vea con más reticencia, o el típico que diga, pues mira, me quedan 3 años para jubilarme, pues a mí no me va a coger esto y no lo use, ¿no? Claro. Luego, otra cosa que he visto que vosotros hacéis, nosotros hacemos muchísimo y recomendamos siempre, es el concepto de Human in the Loop. Sí. Esto significa que al final tú haces un agente para tus comerciales, pero tu comercial sigue teniendo el contacto final con el cliente, la recomendación, etcétera. Ese concepto lo estáis aplicando, ¿no? Explica la importancia que tiene, porque también hay muchos líos de si la IA va directo, todo lo automatizamos, todo, al final. No. O sea, esto es un poco reminiscencia de cuando trabajaba en innovación y no existía la IA, ¿no? Es decir, cuando tú trabajabas en proyectos de innovación, al final tú lo que montabas para valorar los proyectos que salían de una sesión de pensamiento creativo era una matriz de esfuerzo-impacto, ¿no? Cuánto impacto tiene en el negocio implementar esta solución y cuánto esfuerzo me supone en tiempo o dinero. Y a partir de ahí pues tenías tus quick wins, tus proyectos estructurales, los fill-ins, que es básicamente si tengo tiempo y me sobra lo hago, y el cajón de las ideas de mierda, hablando mal y pronto, ¿no? Las que no voy a hacer ni de coña. Ahora con la IA, aparte de esa matriz de esfuerzo-impacto, tienes que hacer una en la que se vea de alguna manera cómo de importante es el papel del humano en todo este proceso, ¿no? Imagínate, si yo tengo un proyecto en el que la criticidad de la respuesta es baja y la cantidad y la calidad de datos con la que alimento al modelo es alta, yo ahí sí que podría tener una especie de IA no asistida, ¿vale? Pues por ejemplo, el ejemplo más chorra, un chatbot en tu web de preguntas frecuentes, lo típico, pues horario de atención al cliente, dirección de correo electrónico a la que dirigirme si tengo una reclamación, lo típico. Ahí, al final, son datos muy claritos, muy fáciles de estructurar, al final tú montas un CSV muy sencillo con preguntas y respuestas y el modelo lo interpreta seguro y no pasa nada. O sea, mucho dato, respuesta poco crítica. Ahí, el Human in the Loop, en la fase de tuneado del modelo, pues es importante que dé feedback y que durante un tiempo pues esté dando al pulgar arriba o al pulgar abajo, y cuando le da al pulgar abajo que le diga por qué, y eso se hace en interno, nunca se publica de cara a cliente final, pero luego... Eso lo haría, digamos, en la fase donde tenía los 10 comerciales probando. Eso, ¿no? Es. Y después lo sacarías a producción y ahí no deberías de tener grandísimo problema. En tanto en cuanto la cantidad, calidad o accesibilidad de los datos, que luego hablaremos de los datos si quieres, porque también da para un rato, va mermando y la criticidad de la respuesta va aumentando, cada vez es más importante el humano. Entonces habrá casos donde la criticidad de la respuesta sea media y la calidad del dato sea media alta, y ahí necesitarás pues que un humano esté en el loop, pero tampoco necesitas que sea el humano más listo, para que nos entendamos, ¿no? Y luego habrá decisiones muy críticas de tu empresa que trabajan con dato muy crítico de tu empresa, que requerirán de un humano en el loop muy especialista y con mucho conocimiento. Entonces, digamos que esas serían como las 3 fases, ¿no? IA que puede trabajar de manera desasistida, IA con un humano de perfil medio haciendo gestión, o sea, comprobando que lo que entrega es válido, y después IA con un experto validando que lo que entrega es correcto. Sí, incluso yo te añadiría casi un cuarto, ¿no? Que es donde preferimos que falle un humano. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del coche autónomo, ¿no? Yo creo que la tecnología está, ¿no? Waymo está haciendo... Sí. El otro día leía que Waymo ya está haciendo no sé cuántos millones de viajes y que ha bajado un 92% los accidentes. O sea, realmente es mejor que un humano, sí, pero no se aplica todavía por temas legislativos, de como hablabas tú, y porque yo creo que también, si me la voy a pegar, prefiero pegármela yo conduciendo, ¿no? Es un tema de responsabilidad, ¿no? ¿A quién responsabilizas? La IA no tiene culpa. Entonces, ¿quién tiene problema? ¿Quién es el responsable? ¿La marca que fabrica el vehículo? ¿La empresa que le ayuda a esa marca que fabrica el vehículo a entrenar el modelo? ¿La sensórica que va en el vehículo que ha cogido algún dato que no debía en algún momento porque ha tenido un gris? Entonces, es muy complejo. De hecho, esto nos ha pasado a nosotros, que hemos tenido que decir que no a algún proyecto pues porque no estaba muy claro hasta dónde iba a ser responsable cada uno, y sobre todo cuando hay
vidas humanas en juego, como puede ser un accidente de tráfico o temas con la industria de aviación o similar, pues tienes que andar con pies de plomo y por ahora no hay una normativa clara, con lo cual aquí hay que ir con muchísima prudencia. Yo creo que hay un trabajo también brutal en temas éticos y morales, es decir, el coche tiene que tomar a veces algunas decisiones, o se carga a los ocupantes o al viandante, entonces, ostras, ahí también hay un tema muy fuerte o un componente muy fuerte que hay que desarrollar la ética de la inteligencia artificial y todo esto que ya los filósofos de estos tiempos ya nos dirán un poquito. Hablando más del tema que has abierto la ventanita de los datos, vamos a hablar de todo el tema de, bueno, los modelos han entrenado por grandes cantidades de datos, por todo Internet, digamos. ¿Cómo han hecho eso? ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto? Bueno, básicamente lo que hacen estos gigantes tecnológicos, porque a día de hoy, pues eso, pagan multas infinitas, dan bonus de $1 millón a todos sus empleados, contratan a gente a golpe de talonario. De hecho, yo tengo muchísima curiosidad cómo va a evolucionar Meta este año en términos de IA con el esfuerzo que ha hecho el señor Zuckerberg contratando un montón de gente de todas partes. Al final, o sea, todo esto es un poco tricky, ¿no? O sea, quiero decir, ellos lo que hacen es compran todo el contenido que hay en Internet a una empresa que les cobra entre 450 y 500 millones de dólares y con todo ese contenido en Internet lo vuelcan y entrenan al modelo. Y después, claro, utilizan modelos previos para entrenar al modelo nuevo, ¿no? Entonces es como... Por eso están en constante evolución y van tan rápido. De hecho, ha habido veces que no ha llegado a salir el modelo en producción, sino que se ha quedado en un modelo para entrenar a otros modelos. Incluso se crean datos sintéticos, ¿no? Eso es, creación de datos sintético. Eso está ahora súper de moda. Pero bueno, aquí como siempre, el contenido de Internet es el contenido de Internet. Quiero decir, todos conocemos Foro Coches y eso está en Internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que decías tú antes de ética, porque evidentemente el modelo puede tener sesgos muy importantes. Es complicado, muy complicado. Muy complicado. Y luego otra cosa que me llama la atención es cómo cogen ciertas fuentes y les dan más peso, ¿no? Reddit le da más peso que Foro Coches, por ejemplo. Hombre, pero eso ya es un poco trabajo de ética y de sentido común, ¿no? O sea, quiero decir, al final... esto es exactamente igual que cuando tú montas un proyecto más de IA más empírica, más clásica, ¿no? Imagínate que tú estás intentando hacer pues, el proyecto típico. Estás en una empresa que tiene mucho legacy y que trae muchos años de historia, ¿vale? Vamos a ir traduciendo, ¿no? Sí, y de repente hay una fusión y tienes por decir alguna base de datos de clientes de una compañía y una base de datos de clientes de otra compañía, ¿no? Y lo juntas. O sea, la idea es que debería de sumar, ¿no? Y que la suma natural de las dos bases de datos debería ser la base de clientes de la empresa consolidada. ¿Cuál es el problema? Pues el ejemplo más claro es la calle, ¿no? O sea, si tú haces por igualación, que es como se hacía antes con una fórmula de igualación en Excel, el cribado de bases de datos, calle puede ser calle, lo que sea, c punto, lo que sea, c barra, lo que sea. O incluso puede ser lo que sea, coma, c punto, lo que sea, coma, c barra, lo que sea, coma, calle. Puedes tener hasta sextuplicados muy fácilmente. Entonces, pues por ejemplo, con un modelo clásico de IA para hacer cribado de bases de datos, tú lo que haces es, a la parte de IA generativa le enseñas que c punto, c barra, calle es lo mismo y que da lo mismo que esté delante o detrás, pero después para que te dé una posibilidad de si eso es una entrada nueva, un duplicado seguro, o tengo dudas, consulta a lo humano, tú tienes que ponderar el peso que le das a cada celda, al nombre, a la dirección, al código postal, al teléfono de contacto. Obviamente el DNI o el CIF es más potente que la calle, ¿no? Eso es, ¿no? Pues es exactamente lo que hacen cuando entrenan a los modelos y lo que tú decías, ¿no? Pues a Reddit le doy una fiabilidad alta, a Foro Coches le doy una fiabilidad muy baja y solo acudiré a Foro Coches cuando sea lo último que encuentro en Internet, ¿no? Por decirlo de algún modo. Por eso la diferencia también, que ahí nos lo puedes explicar también en esa faceta de traductor que tienes, entre modelo open source, pero también modelos open weight, lo que hablamos de los pesos. Los pesos son muy importantes también en los modelos y es también casi lo que más se guardan las empresas para ellos, ¿no? A ver, en casi todos los modelos comerciales no tienes ni idea de los pesos que le dan a las cosas, o sea, es como la fórmula de Coca-Cola.
¿no? Y eres un poco tú el que quizá puede hacer en esa parte de fine-tuning, cogiendo el modelo de caja, Cambiar un ese pelín los reparto pesos. de pesos. Pues porque tú le dices, pues apunta más aquí, apunta menos allá, ¿no? Eso sí que lo puedes hacer tú, pero ya en la parte que deberías de hacer con recurso propio o contratando una empresa como por ejemplo la nuestra, ¿no? O sea, esa parte de fine-tuning. Entonces yo ahí sí que coincido contigo, los pesos es muy complicado y cuando trabajas con open source, a mí me da respeto, ¿vale? Y lo digo porque al final el modelo open source es fácil que lo canibalicen de alguna manera y que te quedes un poco colgando del hilo, ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que cacharreo con muchos, pero esto lo hago como Pablo y no como Pablo Soto, director de innovación de Vodafone, porque al final yo tengo que cacharrear con todo lo que sale para saber hacia dónde va el tiro. Pero sí que nosotros recomendamos siempre, 100% de las ocasiones, trabajar con modelos consolidados. Ya, 100%. los hipercalares, de los buenos y de los... Correcto. Y si quieres trabajar con fuente abierta, pues oye, nosotros te decimos qué modelos de fuente abierta, como comenté antes Mistral, pues te pueden funcionar en caso de que quieras hacer soberanía de la IA, pues porque por tu sector... Sí, incluso los grandes, ¿no? Ahora OpenAI ha sacado Eso OS, es, ¿no? tiene OS. Y Gemma en Gemini, que también son open source, etc. Un poquito yendo también a tu parte más, bueno, intraemprendedora, ¿qué consejos le darías a alguien joven que se quiere meter en este mundo, en tu día a día, ¿no? Como 3 consejitos que le darías para crecimiento personal a alguien. Primero, ser muy curioso. O sea, yo creo que es más importante, si tienes tiempo para sentarte en un sofá o en una silla, es mucho más productivo YouTube o Twitch que Netflix. Entonces yo creo que eso es importante. O los podcasts, por ejemplo, videopodcasts, también hay muchos muy interesantes. Evidentemente, tú tienes que ir construyendo tu propio criterio y no puedes creerte tampoco todo lo que escuchas, ¿no? Porque esto que voy a decir es algo que me pone un poquito nervioso, ¿no? Ahora tú entras al menos yo, y lo he comentado con más gente, y está pasando, ¿no? Entras en Instagram y te están persiguiendo lo que yo llamo los yados de la IA. Sí. ¿No? Que te dicen, a partir de ahora vas a tener más tiempo para ver a tu mujer, para estar con tu hijo, para hacer deporte, porque yo te voy a enseñar a cómo la IA va a trabajar por ti. Ojo, cuidado. ¿No? O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes. Sí que es cierto que nos ayuda mucho, pero no caigamos tampoco en esa falsa tentación de vender demasiado humo, ¿no? Porque yo creo que hace muchas cosas y muy bien, pero hay que ir poco a poco. Entonces, ser curioso, lo primero que les diría. Lo segundo que les diría es no tener miedo a probar y a fallar. Lo que he dicho antes de cacharrear, ¿no? Eso es, cacharrear. O sea, mientras que lo hagas en un entorno seguro, con un set de datos anonimizado, pégate todas las bofetadas que te le tengas que pegar. O sea, no hay ningún problema. Porque si no fallas, no aprendes. Sobre todo en algo que va tan rápido, es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo de repente esto pasó hace 1 año y medio, 2, cuando un montón de empresas se dedicaron a crear los famosos aceleradores, porque no había consolas de texting sencillas dentro de los modelos de los hiperescalares, y después llegó AI Foundry o Vertex y se comió todo ese negocio de los aceleradores, ¿no? Pues aquí es lo mismo, o sea, yo no puedo saber si puedo afrontar un proyecto de generación de presentaciones complejas con edición de imagen en Photoshop e integración de elementos desde distintos puntos de mi ERP, si no estoy haciendo ideas de bombero con Nano Banana ahora que acaba de salir en Gemini, ¿no? Entonces, pues al final tú tienes que estrujar los modelos para saber hasta dónde pueden llegar. Y después, ya por último, el tercer consejo que daría siempre es algo que no solemos hacer mucho, que es tema de escucha activa. Es decir, si tú ya tienes un trabajo en una corporación y tienes la suerte, que yo considero que es una suerte, de poder trabajar en un departamento de innovación o de inteligencia artificial, nunca debes de enamorarte de la tecnología o de la solución o de la arquitectura, sino que tienes que ser muy receptivo a escuchar lo que el negocio te propone. Porque muchas veces queremos construir la solución perfecta a nivel técnico, pero no estamos dando una respuesta adecuada a negocio, y ahí es donde se monta la marimorena. Eso nos ha pasado justo hoy a nosotros, ahora te lo cuento. Porque negocio quiere una cosa, tú entregas otra que es súper sólida, escucharos
y llegar a un punto intermedio, porque estoy seguro que se puede llegar a un acuerdo en el que el negocio saque algo y tú saques algo, ¿no? Es muy importante tener capacidades interpersonales, soft skills, ¿no? O sea, saber escuchar, saber hablar, saber negociar es muy importante. Eso nos ha pasado justo ahora, también por añadir una anécdota que nos ha pasado hoy, hoy justamente estábamos haciendo algún sistema de automatización hacemos mucho código propio y código para clientes, pero claro, tenemos personal funcional y personal de desarrollo, entonces queríamos automatizar de alguna manera esa documentación que muchas veces los desarrolladores no tienen a bien hacer perfecta, pues con un tema de IA. Entonces, el departamento de desarrollo quería automatizar el flujo completo, ¿no? Entonces estábamos ahí, llevamos ya 2 o 3 semanas, pero siguen generándose desarrollos sin documentación y tal. Mientras que ya tenemos el flujo al 80% que requiere que al final el humano le dé el código y con un prompt te lo comente, ¿no? Y ya lo copias y lo pegas en el README de GitHub o donde sea. Pues por no haber llegado al 100% de esa automatización, seguimos sin documentar y tal. Y yo he dicho, oye, por favor, ya llegaremos al 100%, pero mientras en el 80% vamos a utilizar el control C y control V, que no pasa, ¿sabes? Que no nos pasa nada, porque esto va a tardar 2 semanas más. Entonces, eso lo hemos visto en nuestro día a día un montón. O sea, al final, que hable negocio con desarrollo es muy importante, porque los desarrolladores, si no han conseguido la automatización completa, pueden considerar que su trabajo no está bien hecho. Y yo considero que con el 80% vamos a tirar, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante. En cuanto a casos de éxito, no sé si puedes comentar alguno o son no comentables de clientes que tengáis en Vodafone, administraciones públicas, vuestros casos internos. Sí, a ver, puedo contar casos de uso, no voy a dar nombres y apellidos ni pistas, pero sí, evidentemente voy a dejar al margen todo lo que tenga que ver con agentes o con RAG sencillos, porque al final eso es algo que a día de hoy pues yo creo que está superado, ¿no? Si seguimos pensando que la IA es poner un asistente 24/7 en tu web, necesitamos un poco de refresco y escuchar un par de podcasts y ver un par de vídeos de YouTube, ¿no? Pero sí, estamos trabajando mucho pues justo en lo que tú dices, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo claro de lo que podría ser un proyecto complejo en el cual necesitas no solamente a un humano en el loop, sino que necesitas a un humano de alta responsabilidad, ¿no? Imagínate que tú trabajas en entorno fabril y que tienes 4 o 5 fábricas dispersas por el mundo, ¿vale? Y te llega un pedido. Hasta el momento, cuando llega ese pedido, hay una persona, que es el director de operaciones, que se va a convertir en el Human in the Loop a futuro, que mirando X variables que comparte con nosotros, pues imagínate, precios de las materias primas, cotización euro-dólar, capacidad comprometida de las líneas de producción, origen del pedido, entrega del pedido, importancia del cliente, plazo comprometido, ¿vale? Un montón de variables que el director de operaciones tiene en su cabeza, ¿vale? Sí, al final me he dado cuenta mucho yo que la labor de traducción es más importante de lo que parece, porque tienes que sacar lo que tienes en la cabeza y traducirlo a un modelo, ¿no? Y de repente este director de operaciones coge y dice, pues fabricamos, pues ya que estamos en Valencia, fabricamos en Valencia. Y todo el mundo se fía de lo que dice el director de operaciones porque lleva 30 años en la compañía y se lo sabe todo perfecto y hasta el momento ha funcionado genial. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que hacemos? Absorbemos ese conocimiento, entre comillas, de esta persona, porque tú piensas que esa persona es muy imprescindible. Y Dios quiera que nunca le pase nada al director de operaciones, pero en algún momento de su vida querrá dejar de trabajar. Entonces es muy complicado que de repente, a 2 años vista de su jubilación, sea capaz de transmitirle todo el conocimiento a otra persona. Entonces lo que hacemos es, con modelos más clásicos empíricos de IA, Machine Learning, Deep Learning, cogemos todas esas reglas, las metemos en una caja negra, porque al final es como funciona Machine Learning y Deep Learning, eso es matemática y estadística, sacudimos la coctelera y dice Valencia. ¿Qué es lo que ocurría? Porque esto se puede hacer desde hace tiempo, ¿eh? No es algo que sea... Esto es la idea original de la IA. ¿Qué ocurría hasta el momento? Que este hombre, pues cuando le decía Valencia a la máquina, decía, ¿y por qué Valencia? ¿No? Ponía en duda la calidad del análisis y el trabajo de la máquina. Entonces, lo genial de la IA generativa es que como es capaz de procesar muchos datos en muy poco tiempo y traducirlo al lenguaje natural, es que puede espiar esa caja negra, de alguna manera, y sacarle un mini resumen
de por qué vamos a fabricar en Valencia. Y le puedo decir, oye, tienes un montón de aluminio en el almacén, la capacidad de la fábrica está al 75%, aunque el cliente es de Middle East, tienes que entregar en Francia. 5 líneas. Pues a partir de ahí tienes un proyecto en el que ese human in the loop, ese director de operaciones, comprueba que todo lo que le dice tiene sentido, que coincide con su intuición y dice, hágase. Pues ahí, por ejemplo, tienes un proyecto que mezcla la parte tanto de IA más clásica con la parte de IA más generativa para tomas de decisiones críticas. Sí, además es muy importante que el humano tampoco está siempre en las mismas condiciones, ¿no? Entonces puede estar enfermo, puede no encontrarse su mejor día, y luego todos, yo el primero, tenemos sesgos y cosas que a lo mejor tomas, digamos, con la intuición, pero que no son sesgos, más que sesgos, que a lo mejor una máquina que ve todo perfecto te puede cambiar 4, 5, 10 decisiones al año que pueden ser a lo mejor muy importantes, ¿no? Bueno, Pablo, has hablado también de que cada vez buscas más en ChatGPT, Gemini y Google menos. ¿Cómo estás viendo esa evolución que tú la estás sufriendo ya como usuario, pero a grandes rasgos? A ver, yo creo que la primera evolución ya fue hace un par de años, cuando Google dejó de ser el buscador más utilizado para que empezase a serlo TikTok. Y ahora lo que estamos viendo es que ya incluso cuando buscas en Google, la primera entrada que te entrega es la salida de Gemini, ¿no? O sea, al final es un poco lo que hablábamos. Antes el buscador te entregaba una colección de enlaces y tú tenías que buscar los distintos enlaces para encontrar el contenido. Cuando tú buscas directamente en un GPT o en un Gemini, él ya hace ese trabajo por ti, te entrega un texto construido con toda la información que realmente estás buscando. Entonces yo creo que el futuro de los buscadores pasa por la IA generativa. Y lo que hablábamos de quitar y poner trabajos, se abre una nueva profesión que es posicionador en buscadores, ¿no? Eso es, igual que el SEO y el SEM de antes, pero ahora va a ser cómo posiciono mi contenido para que pese más en el modelo. De hecho, esto lo hablaba la semana pasada en otro evento, ¿no? ¿Cuánto de sesgo económico va a haber ahí? ¿Cuánto de sesgo de modelo va a haber ahí? Que eso da para otro podcast completo. Bueno, pasamos ya a las preguntas clásicas de nuestro podcast. ¿La IA nos liderará o nos controlará? A ver, la pregunta tiene su truco. Yo creo que la IA nos va a ayudar a ser mejores líderes. Eso es lo que yo opino. O sea, la IA es como si tú tuvieses un becario, pero con el conocimiento de doctorado de cualquier universidad americana. Entonces, pero piensa que sigue siendo un becario, o incluso un adolescente. O sea, tienes que hablarle muy clarito, muy despacio y darle una instrucción muy clara, porque él tiene mucho conocimiento, pero no razona. Entonces yo creo que la IA nos va a ayudar a ser mejores líderes y líderes más eficientes. No tengo una visión distópica de las máquinas dominándonos. Vale, y otra de las clásicas, ¿preferirías un líder muy humano pero corrupto, que está muy de moda ahora, o una IA justa pero sin ninguna emoción? Yo soy un poco naif, entonces sigo teniendo mucha fe en la raza humana. Entonces, yo si tengo que escoger entre un humano y una máquina, me quedo con un humano. Evidentemente, un humano corrupto, pues tampoco es que sea el escenario ideal, ¿no? Pero yo quiero entender que queda algún humano no corrupto, o por lo menos es lo que creo. Que la IA va a poder ser buena en cosas en las que se exija una neutralidad extrema, puede ser. Pero no hay que olvidar que incluso las IAs, y ya lo hemos comentado a lo largo del podcast, pueden tener sesgo. Con lo cual, al final, una IA 100% justa tampoco creo que llegue a existir. Entonces yo ahí creo que apuesto por los humanos. Perfecto. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Lo hemos pasado genial, he aprendido un montón. Tengo ideas ya que llevarme abajo a mi empresa a cambiar algunas cositas y te agradezco mucho que hayas venido. Nada, a vosotros, ha sido un placer y seguro que hablaremos más veces. Si te ha gustado este podcast, no olvides darle like, seguirnos y compartirlo. Nos vemos en el próximo podcast.